Hace unos días atrás tuvimos una recorrida muy particular por la historia de Malvinas con el teniente coronel retirado Hugo Quiroga. Digo una recorrida muy particular porque nos contó todo lo previo a su viaje a las islas y muy detalladamente acerca de el armado de campos minados, lo que fue el combate de Monte Longdon. Llegamos prácticamente al 14 de junio en ese relato y nos quedó mucho por conversar. Lo comprometí al aire a Hugo para volver a encontrarnos en el teléfono y en el micrófono y seguir con ese relato que vamos a arrancar precisamente en lo que fue el día cuando se firma la rendición de las tropas argentinas allí en las islas. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un gran abrazo para tu gran audiencia. Gracias. Y bueno, acá estamos de vuelta para hablar sobre el tema de Malvinas, que es un tema nacional, que es, digamos, un tema que nos une a todos los argentinos. Yo le decía recién por privado que ha tenido muy buena repercusión la charla que hemos tenido días pasados y la audiencia como que ha quedado con las ganas de saber cómo seguía la historia allí para usted y su gente en las islas, ¿no? Yo puedo contar de ahí en más, inclusive después de finalizar la guerra, porque como yo era uno de los responsables de los campos minados, nos tuvimos que quedar, los jefes de secciones, en la isla para delimitar los campos minados hasta el día 13 de julio. O sea, estuvimos un mes más en las islas. Así es. ¿Cómo se vivió el día de la rendición, Hugo, para ustedes? Realmente fue muy duro porque nosotros seguíamos armados en la posición que me tocó cubrir en la segunda etapa, y justo vino nuestro jefe, nos reunió a todos y dijo: se ha decidido la finalización de la guerra, así que todo el mundo tiene que dejar el armamento. Había un playón, todos fuimos y dejamos ahí, y después vinieron otra gente, no sé de qué unidad son, levantaron ese armamento y se lo llevaron. Y creo que después hicieron una pila grande en el centro de la isla, ahí, de todo el armamento nuestro. Así es. Y bueno, nos quedábamos ahí sin hablar. Me acuerdo que estábamos medio, ¿cómo le podría decir? Así, sin ganas de nada, un poco, bastante triste, y no hablábamos entre nosotros, o sea, nos mirábamos nomás, y esperando, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y esa era la sensación que teníamos nosotros, ¿no? Muy triste, realmente fue muy triste porque habíamos ido con tantas ilusiones, pero bueno, después cuando uno vuelve y empieza a ver cómo fue la situación, se da cuenta que uno no podía pelear contra la OTAN, claro, contra el tercer país armado del mundo, y con buenos soldados. O sea, ellos, aparte de que estaban mejor en armamento, no hay que negar que han sido también muy buenos soldados. O sea, nos hemos enfrentado con soldados muy valerosos, muy valientes. Y muy profesionales. Y bueno, muy profesionales, porque bueno, yo tuve la suerte de quedarme después de hablar con ellos, inclusive compartir hechos y decir: yo hubiese atacado por acá, yo me hubiese defendido así, yo no, pero ustedes han hecho bien tal cosa, pero han hecho mal tal otra. Tuvimos una relación como académica, ¿no? Durante ese tiempo que quedamos prisioneros. A la noche nos reuníamos y hablábamos de ese tema, inclusive con el comandante inglés, que nos vino a visitar una noche. Bueno, en síntesis, terminó el conflicto y dijeron: bueno, toda la tropa se va a la zona del aeropuerto, y de ahí se los iba seleccionando y se los embarcaba en distintos barcos para que vuelvan al continente. Claro. Normalmente eran soldados y hasta el grado de mayor. Los tenientes coroneles para arriba quedaban prisioneros en un barco que se llamaba San Edmundo. Sí. Entonces, bueno, dijeron: a ver quiénes son los responsables de haber hecho los campos minados. Y bueno, yo les comenté la vez pasada que cada vez que hacíamos un campo minado, hacíamos un registro y firmábamos el registro. Bueno, venga Quiroga, venga fulano, venga Sultán, ustedes son los responsables, se quedan en la isla. Y bueno, nosotros miramos a nuestros camaradas que se iban, volvían al continente, y quedamos un grupito más o menos de, en total, 30 personas para realizar las tareas que teníamos que hacer. ¿Y cuáles eran las tareas? Era delimitar los campos minados, porque por ahí mucha gente dice: los hicieron levantar las minas. No, de acuerdo a la Convención de Ginebra,
eso no se puede hacer. El vencedor no puede obligarlo al que perdió la guerra a levantar las minas. Sí puede obligarlo a delimitar. ¿Qué significa eso? Íbamos con un grupo, con piquetes y alambres, delimitábamos los campos minados. ¿Para qué? Para que tanto animales como personas que anduvieran por ahí después de la guerra no entren en los campos minados, porque el campo minado realmente una vez que se hace no se ve nada, no queda ningún rastro. Claro. Entonces era peligroso. Esa era la tarea que teníamos que hacer. ¿Y cómo la hacíamos? Nos reuníamos más o menos 15 personas entre oficiales, soldados, y otros 15 o 10 soldados ingleses, y algún suboficial y un teniente, y nos íbamos a un campo minado que habrá hecho algún oficial. Y de ahí hacíamos todo como de soldados, o sea, llevábamos los piquetes al hombro, los clavábamos, y el oficial responsable era el único que dirigía. Bien. O sea, le decía, no, con las demás, más a la izquierda, más a la derecha, teniendo miedo de entrar sin darnos cuenta a un campo minado, ¿no? Porque el tema era así, era muy difícil. ¿Por qué? Nosotros hicimos los campos minados, apenas llegamos, día 20 de abril, ya empezamos a hacer, y comenzamos a minar todo alrededor de Puerto Argentino y en otros lugares. El problema es que ya en junio, julio, bueno, estaba todo eso blanco de nieve, blanco de escarcha, no se veían los puntos de referencia, era muy difícil poder dilucidar, porque para llegar a los campos minados se va buscando unos puntos de referencia que uno va dejando, ya sea una piedra puntiaguda grande, un piquete clavado en la tierra, y bueno, pero eso no se lo veía. Claro. Entonces íbamos despacito hasta que lo encontraba. Una vez que encontraba un punto, llegaba hasta el punto origen donde se hacía el campo minado, y de ahí recién uno empezaba a dirigir a la gente. Bueno, córrase 2 metros más allá, ponga el piquete ahí, sigan avanzando. Mientras tanto ya iban colocando los alambres. Claro. Eso es una tarea muy peligrosa, y sobre todo con las características que les comenté. Ya no se veía nada. Y bueno, 2 soldados ingleses pisaron una mina, y el cabo primero Catay, argentino, también pisó otra mina. Fueron los 3 heridos que tuvimos en esa tarea. Una vez que terminábamos de delimitar el campo minado de una zona, íbamos al día siguiente o a los 2 días, íbamos a otra zona. Por ejemplo, cuando venían a mi zona, el que dirigía todas las tareas, inclusive a superiores míos, tenientes primeros, y yo les decía, no, mi teniente primero, más atrás, ponga el piquete, más adelante, y así, ¿no? O sea, se subordinaban al dueño, así decíamos, al dueño del campo minado, al que había instalado el campo minado. Bueno, y así trabajamos. Por ahí 3 días demoraron, 4 días en un campo minado, terminamos eso, gracias a Dios, sin inconveniente. De ahí fuimos a otro sector donde otro oficial había hecho campo minado, y así íbamos avanzando. Cabe destacar el trato, vamos a hablar si quieren del trato. Sí, cómo no. Desde el primer día ellos nos trataron muy bien, lógico. Yo pensaba porque nos necesitaban, pero después con el pasar del tiempo me di cuenta que ellos ya tienen otra formación, una formación más profesional, en la cual respetan mucho al enemigo, aunque haya perdido, ¿no? En síntesis, para que la gente pueda entender, fue como al finalizar de un partido de fútbol para ellos. Claro. Directamente venían y saludaban, bueno, listo, ya pasó todo, empecemos de vuelta, ya está, atrás los rencores, ellos mismos nos decían. Pero no tan solo a nosotros los ingenieros, sino también a la otra gente que andaba por ahí de otras armas. Ellos lo toman así. Y quiero destacar que realmente han tenido una actuación bastante buena en ese aspecto, muy solidaria, muy humana. Y hace poquito, creo que hace 4 meses, murió un médico de ellos que fue condecorado por nuestro Estado y por los británicos, por su labor, porque él no paraba de trabajar, no dormía, con tal de operar y salvar a los soldados. Y lo más importante de esto, que él operaba de acuerdo a la gravedad, y si llegaba un argentino que él estaba más grave que de un inglés,
él lo operaba primero al soldado argentino. Y eso lo cuentan los mismos soldados, la misma gente nuestra que estuvo. Bueno, o sea, toda la parte esa, digamos, de sanidad, de apoyo, una vez finalizada la guerra, por parte de ellos fue muy buena, muy humana, muy profesional realmente. Y con nosotros ha sido más tranquila todavía porque después todos salieron de la isla menos nosotros. Los únicos que quedábamos en la isla éramos los 30 de ingenieros y el resto, los generales, los coroneles, los tenientes coroneles, estaban prisioneros dentro de un barco que están en el mundo. Y nosotros en la isla. Nos dejaban caminar, o sea, estaban en un galpón y ellos pusieron un soldado de guardia. Pero ese soldado no era para controlarnos que nos escapemos y no nos escapábamos. No, al contrario, nos pusieron ese soldado con la tarea de que por si acaso venga un cártel enojado con nosotros y quiera atentar contra nosotros. O sea, nos ponían para que nos defienda ese soldado. Entonces, bueno, ellos nos traían la comida, era una comida medio fea, o sea, para el gusto nuestro, pero nos permitían ir al pueblo. Cuando hablo del pueblo, hablo del Puerto Argentino. Nos dejaban ir al centro del Puerto Argentino, había varios contenedores argentinos con comida. De ahí yo recuerdo que saqué leche, cigarrillos, dulce de leche, de todo que no había comido durante mucho tiempo, y lo llevé al sector donde yo estaba hospedado. Así que nunca nos faltó el café. A partir de ahí, galletitas argentinas y demás. O sea, ellos nos traían obligatoriamente porque así lo ordenan las leyes internacionales. Pero lo tirábamos, esa comida, pues no nos gustaba. Comíamos cosas que habíamos encontrado en el contenedor. ¿Y cómo se entendían con los británicos? ¿Tenían dentro de ese grupo de 30 de ustedes alguien que hablaba inglés? ¿Los británicos tenían alguien que hablaba castellano? ¿Cómo era la historia? Muy pocos sabíamos inglés. Entonces yo me quedé con 2 oficiales y un soldado que se llama Ruiz Díaz, que en este momento está viviendo en Paraguay. Ese soldado sabía bastante inglés, entonces dije, listo, usted se queda, porque no sé cómo nos vamos a poder entender con los ingleses. Y así fue que cada grupo dejó a alguien que sepa inglés, pero en el trato diario, en el trato general, por las cosas generales, había un hombre que realmente le tomamos mucho cariño y se portó muy bien, de apellido Canesa, era sargento mayor, que vendría a ser como su oficial mayor en nuestro ejército. Este hombre era hijo de españoles que había nacido en Gibraltar y se enroló en el ejército británico. Bueno, porque el estrecho de Gibraltar es un territorio español que todavía está bajo el dominio de los británicos. Así es. Y él, bueno, se enroló y siguió la carrera de suboficial. Inclusive vino 2 veces, fue invitado 2 veces por los veteranos para nuestro país, en donde dio entrevistas, conferencias y demás, este hombre. Le llamábamos el tío Canesa. El tío Canesa, lo decíamos cariñosamente, porque con él canalizábamos todas nuestras necesidades. Por ejemplo, para el 9 de julio le decíamos que era un día patrio, que no queríamos trabajar, que nos traigan una bandera argentina y que nos consigan algo de carne para hacer empanadas, porque esa era una comida tradicional. Bueno, el tío fue, habló, trajo, bueno, ese día nos permitieron izar la bandera argentina, cantar el himno y demás, ¿no? Es decir, él era el coordinador. Y hablaba pero muy bien en castellano, porque, bueno, era hijo de españoles, el tío Canesa. Qué detalle ese de dejarles la bandera y de permitirles cantar el himno el 9 de julio, ¿no? Sí, la verdad que nos sorprendieron en muchas cosas ellos, que para nosotros impensado, porque realmente no teníamos mucha experiencia de guerra. Ellos ellos viven constantemente guerreando después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya saben, están muy compenetrados y demás, y son más profesionales y acceden a algunas cosas que uno le pide. Por ejemplo, en este caso nos permitieron esto para festejar el 9 de julio. Pero anteriormente, por ejemplo, festejaron ellos el día del paracaidista del arma de ingenieros. Ellos hicieron un acto y después se vinieron al destacamento donde estábamos nosotros. O sea, ellos eran como 70, 80,
y vinieron con mucha cerveza, porque ellos toman mucha cerveza. A diferencia de nosotros, que era preferible tomar vino, sí. ellos tenían preferencia por la cerveza. Y trajeron comida, cerveza, y dijeron, venimos a festejar con ustedes los ingenieros, porque somos del mismo palo, cuando combatimos de la misma manera, y para nosotros es un orgullo venir a compartir con ustedes nuestro día. Qué bárbaro. Bueno, la pucha, otra sorpresa más. Y la otra, vino el comandante de ingenieros una noche a cenar con nosotros. O sea, era un general, y empezamos a charlar sobre diversos temas, y recuerdo que una compañía de ingenieros, creo que la 601, había volado un puente, sí. con lo cual retrasó el avance de los ingleses. Y me acuerdo patente que se formó una conversación técnica entre este comandante y el teniente, que se llamaba Teniente Blanco, llamaba porque falleció después, sobre cómo lo habían volado al puente. Entonces este hombre le decía, yo lo hubiese volado en tal lado. Y bueno, el teniente decía, no, señor. Quería hablar en inglés y se trababa, y bueno, ahí salía el tío Canesa y le decía, sigue hablando en castellano que yo traduzco. Y le decía, yo lo puse ahí porque desgraciadamente no tenía los materiales apropiados, entonces tuve que meter minas antitanque en vez de trotí, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, pero aún así yo lo hubiese puesto. También en la defensa yo hubiese colocado más mina en tal lugar, decía el comandante inglés. Porque por ahí seguro que tenía, bueno, no, pero nosotros no lo hicimos así porque pensábamos que venían por acá. Es decir, se formó una especie de, como una instrucción, ¿no?, del arma de ingenieros. Fue otra cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Que venga un comandante a charlar, comió la comida común que teníamos en ese momento y que se prenda en esa conversación, realmente. Sí, sí. No, son bastante profesionales, son muy buenos soldados, en el aspecto de que profesionalmente, pero a la vez son muy solidarios una vez que se termina la guerra. Eso es que yo siempre lo digo, lo pongo entre mayúsculas, porque, bueno, me enteré de casos, como les cuento, el tema de ese médico que murió hace poquito, y de otra gente que ayudaba a llevar sus heridos, pero también llevaba a los heridos argentinos, los ponían en el helicóptero para que vayan a los hospitales de ellos, ¿no?, que tenían en los barcos. O sea, dentro de todo fue una guerra de caballeros, así se le llama, una guerra de caballeros. Sí, tal cual. Cuando terminaron ya con la demarcación de todos los campos minados, ¿a qué altura de julio fue y cómo les avisaron a ustedes que ya volvían al continente y de qué forma volvieron? Estaba parado frente a Puerto Argentino el barco San Mundo. Sí. Y ahí estaban todos los prisioneros, los generales, los coroneles y demás. Ahí estaba parado, estaba anclado, y nosotros estábamos trabajando hasta que un día estábamos próximos para salir a trabajar y viene el tío Canesa, no, sobrino, no, dejen todo, agarren sus cosas y van al barco y se van al continente, dice. ¿Pero por qué? Realmente faltaba más o menos terminar, creo que un 30%, habíamos hecho un 70%, no habíamos completado la tarea. Pero bueno, no, vino orden de Margaret Thatcher de que no debe quedar ningún argentino en la isla. Dice, pueden llevar todo lo que quieran, excepto armamento, nada de armamento. Entonces yo agarré mi mochila y me puse, como no sabíamos a dónde íbamos realmente, si volvíamos al continente o nos llevaban a la isla de Ascensión, como lo llevaron a los primeros. Los que capturaron en la isla, en las Georgias, nos llevaron a la isla de Ascensión. Y ahí los tuvieron y después en avión los llevaron para Uruguay. Entonces no sabíamos cuál iba a ser nuestro destino. Entonces yo rápidamente me aprovisioné de comida. Me puse una lata de dulce de batata, una horma de queso, algún fiambre, cigarrillo, porque en ese entonces fumaba, y un libro en castellano que había encontrado por ahí, para leerlo, porque yo decía, no sé a dónde nos llevarán. Bueno, hasta que nos llevaron al buque, cruzamos hacia el buque y ahí nos encontramos con el resto de nuestros camaradas que estaban prisioneros, en camarote. Era un buque transatlántico, de placer, ¿no?, que se lo empleaba en Europa para dar una vuelta por el Mediterráneo,
y lo emplearon para cargarlo de tropa y venir. Toda la gente de infantería, la gente de artillería, toda esa gente venía en ese barco, que era un barco bastante lindo, los camarotes bastante lindos, la comida muy buena. Eso fue a la mañana. A la tarde viene un coronel, creería yo, y nos llama, nos reúne, nos dice, bueno, miren, le hacemos una propuesta. Ustedes sigan trabajando en la delimitación del campo minado y pidan la plata que quieran, pero van a trabajar sin uniforme. Nosotros les vamos a proveer ropa civil. No vamos a hacer trato con el ejército argentino ni con la nación argentina, sino con ustedes personalmente, con cada uno, y pidan lo que quieran, porque para nosotros es prioritario que ustedes terminen con esa tarea, pero no lo pueden hacer como militar, sino lo tienen que hacer como civil. Y bueno, nosotros dijimos que no había problema, que no vamos a pedir plata porque nos sentiríamos mercenarios, lo que sí pedíamos que a nuestros camaradas que estaban prisioneros en el barco, que vuelvan al continente y que una vez que nosotros terminemos nuestra tarea, nos lleven rápidamente de vuelta al continente. Sí, sí. Ese era el pedido. Y bueno, después vuelven, me dicen que no acceden a nuestro pedido, que van a quedar prisioneros hasta que el poder político de Gran Bretaña decida. Entonces quedamos ahí 4 días, 5 días, que fue realmente muy duro, porque no estábamos acostumbrados al tema de los barcos, y para cómo había mucho viento, y el barco cabeceaba y rolaba, le dicen, cuando se hace para un costado, para otro lado. Sí. Y cabecea cuando se sube la popa y baja. Sí. Y pucha, que estuvimos mal ahí, vomitábamos, no podíamos comer nada, estuvimos así hasta que más o menos nos acostumbrábamos, ¿no? Yo decía, miren, yo quiero volver a las islas, les hago el trabajo gratis, lo que sea, pero sáquenme de este infierno que era ese barco. Claro. Los marinos realmente están acostumbrados, pero nosotros no. Ni hablar. Pero bueno, pero así pasamos hasta que, gracias a Dios, salió de Puerto Argentino y emprendió el regreso hasta nuestro querido continente. Llegamos a Puerto Madryn. Así fue nuestra estadía ya. En síntesis, una gran experiencia. Fue una gran experiencia de mucha camaradería, hubo mucho respeto para con nosotros con ellos realmente, hasta que llegamos a nuestras tierras. Y cuando llegaron al continente, ¿volvieron inmediatamente a sus unidades de origen o tuvieron algún pasaje por alguna otra unidad? ¿Cómo fue el regreso, digamos, a la normalidad en cuanto a su vida militar? Bueno, ahí te voy a contar algo que no es tan bueno. Nosotros llegamos a Puerto Madryn y yo venía muy triste porque pensaba, ¿qué van a decir nuestros compatriotas, los civiles? ¿Qué van a pensar de nosotros, no? Muy triste, muy triste, muy triste. Capaz que mucho más triste que en el momento que dijeron que se terminaba la guerra. Y cuando bajamos del barco, subimos en unos colectivos y comenzamos a rodar. Y resulta que había una cola más o menos de 40, 50 camiones, ¿no? Debe ser que estaban esperando para bajar sus productos para cargar en algún barco para exportar, debe ser. Y me llamó la atención que sacaban el cuerpo y nos aplaudía esta gente, los camioneros. Y bueno, me vino una gran alegría que nuestros compatriotas, en vez de tratarnos mal, nos aplaudían. Bien, muchachos, bien, 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 viva la patria, viva la patria. Había camioneros que sacaban la mitad del cuerpo para saludarnos. Me produjo una gran emoción eso. Dije, bueno, la gente nos trata bien. Pero distinto fue cuando llegamos a esta unidad, una unidad de la Fuerza Aérea, ¿no? Que ahí nos embarcaron en avión para llegar a Palomar. Sí. Ahí me acuerdo que estábamos formados y pasaba la gente, y ni nos saludaban, nos ignoraban, nadie decía nada, y si uno les preguntaba algo, respondían mal o con evasivas. Y me dolió mucho la actitud de un teniente con el cual yo compartí 3 años del colegio militar y después en La Rioja, cuando él se recibe un año antes, se va a La Rioja, al año siguiente me recibo yo, voy a La Rioja, y ahí pasamos muy buenos momentos de camaradería y demás, una persona muy buena.
Y él después hizo el curso de piloto, entonces pasó a ser piloto de ejército. Y él andaba por ahí. Le dije, mi teniente, ¿cómo anda? Le pegué un grito. Y me miró, se quedó mirando y puso una cara como de asco, ¿no? Como diciendo, bueno, en síntesis, toda la gente militar nos trataba a nosotros como los derrotados. Nos trataron mal. Yo en el libro ahí coloco esa anécdota de ahí de que como un camarada que habíamos estado tanto tiempo juntos no se arrime a saludar, al contrario, puso mala cara porque, claro, ellos no concebían que habíamos perdido la guerra. Acá los únicos que cambiaron la historia nuestra son los ingleses, porque ellos con sus relatos, con sus libros, con todo lo que hablaron, son los que más nos dieron valor, porque ellos dicen jamás pensaban que nos íbamos a encontrar con una tropa tan bien armada, tan instruida y con mucho valor como los argentinos. En síntesis, sí, fueron los ingleses los primeros en darnos el valor que nos merecíamos, pero los que estaban acá no se daban cuenta que nosotros habíamos peleado con la tercera potencia del mundo y con el apoyo de los aviones y de los barcos de la OTAN. Claro. Era imposible ganar esa guerra, era imposible ganarla, pero sin embargo nos seguían tratando y por mucho tiempo en las unidades, en los hospitales militares, nos fueron tratando no cordialmente, siempre nos tiraban para atrás. Bueno, de a poquito se fue sabiendo lo que habíamos hecho, mitad dicho por los ingleses, otra parte por nosotros, y fue cambiando radicalmente la actitud hacia nosotros, y ahora realmente a donde vamos, en cualquier unidad del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, nos reciben bastante bien. Como se lo merecen, realmente. Y bueno, yo creería que sí, porque hemos combatido, lo puedo decir con énfasis, hemos combatido, y como les digo yo a los soldados, porque yo tengo un grupo de soldados de la primera sección, ustedes quédense tranquilos, hemos perdido la guerra, pero hemos cumplido nosotros con la patria, porque hemos estado en el peor combate y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así que, gracias a Dios, y también nuestros conciudadanos, también nos dan el lugar que nos merecemos realmente. Cada vez que pasamos desfilando, nos aplauden, nos dan fuerza, y eso para nosotros es una caricia para el alma, ¿no? Cada vez que pasa eso. Hugo, la vida también le mostró también la cara buena de la moneda con el paso del tiempo, con el reencuentro de un soldado inglés. Ah, sí. Ahí en Facebook aparece una foto en la cual en un descanso, cuando íbamos a hacer la delimitación, estábamos comiendo el grupito mío, los dos oficiales, soldados, y dos soldados ingleses. Uno se llamaba Erwin Gavin, y ese soldado se había hecho muy amigo del soldado que yo había dejado, que es Pablito Ruiz Díaz, y conmigo no hablaba, o sea, yo no sabía hablar mucho, directamente, técnicamente lo hacía por medio del soldado, pero en los momentos libres hablaban mucho ellos, y se hicieron amigos, y cuando subimos al barco vino este inglés, le regaló un libro, le firmó el libro, le dice, toma, lleva, léelo para que no te aburras, y le firmó, le puso su nombre y demás. Bueno, pasó el tiempo, y hace 2 años más o menos, este soldado lo empezó a buscar por Facebook, y lo encontró. Entonces, bueno, se empezaron a charlar, que soy este soldado inglés, que actualmente lleva adelante una empresa inglesa, pero en Sudáfrica, él está radicado en Sudáfrica, vino a visitarlo a Pablo Ruiz Díaz, a Paraguay. Ruiz Díaz le comentó que yo estaba acá en Santiago, y él se acordaba de mí porque yo era el jefe de las patrullas cuando íbamos al campo minado mío. O sea, de mí no se iba a olvidar porque todo dependía que sigan con el pie entero de acuerdo a mis conocimientos y de cómo manejaba la tropa, ¿no? Seguro. Entonces dijo, bueno, sí, lo voy a visitar y que de aquí, que de allá. Y un día me llama Pablo Ruiz Díaz, me dice, ahí va Gavin a verlo.
pero también va por razones de trabajo, porque lo han invitado para que dé una conferencia también, porque tiene una escuela de enseñanza del inglés, pero en forma práctica y con viajes a Sudáfrica y a Inglaterra, ¿no? Con un subsidio, tanto de Inglaterra como de Sudáfrica, o sea, le sale barato al alumno. Entonces, él también venía para hacer propaganda de ese proyecto. Y bueno, nos encontramos, fue muy emotivo, le hice entrega de un libro, le mostré el capítulo 13, le digo, el capítulo 13, el Monte London, donde vos nos atacabas y nosotros nos defendíamos. Ah, sí, bueno, mirá, ahora ando medio apuradito porque tengo que ir a Tucumán, no se espera a Tucumán, así que el año que viene te vengo a ver. Y al año siguiente vino. Por supuesto que ya lo esperamos bien, ya con los veteranos de guerra, nos reunimos, hicimos una picada, pasamos un día espectacular, después vinieron otros oficiales y suboficiales que sin ser veteranos de guerra, bueno, querían preguntarle cómo había sido, toda esa cosa. Lo llevamos a 1 o 2 medios de comunicación, a una radio y a un canal de televisión para que lo conozcan y demás. En síntesis, ¿no?, de todo lo que él hablaba y de lo que hablamos nosotros, porque éramos un grupito de 5 o 6 los que íbamos a los medios de comunicación, y bueno, llegamos a la conclusión de que la guerra fue dura y que no favoreció a ninguno de los dos países. En ninguna guerra. La guerra no favorece a nadie, todos pierden, ninguno gana. Inclusive ellos hasta el día de hoy se están preguntando si sirvió o no la guerra. En Gran Bretaña hasta el día de hoy hay grandes debates, ¿no?, si servía haber venido o no. Por supuesto, estratégicamente ellos lo necesitan porque al estar dominando Malvinas, dominan la unión de los 2 océanos por el sur. Sí. Entonces no lo van a dejar así nomás. Pero bueno, la gente común dice, ¿para qué se han llevado tanta gente y han hecho matar a tanta gente allá tan lejos de nuestra patria? Ellos todavía se siguen preguntando eso, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que toda guerra, cualquier tipo que sea y el motivo que sea, no es beneficiosa para nadie. Sin lugar a dudas. Cuántas enseñanzas, ¿no?, de una situación tan particular, tan extrema, cuántas enseñanzas quedan. Hugo, ¿nos cuenta algo del libro que ha publicado? Resulta que cuando cumplimos 25 años, nos reunimos en el colegio militar y los soldados me dijeron, teniente, usted tiene que hacer el libro porque nosotros vamos a pasar así nomás y hemos combatido en el peor combate. Bueno, quedé en que lo iba a hacer un libro sobre el combate de Monte London, pero específicamente de la primera sección de la compañía de ingenieros. Cuando llego acá a Santiago del Estero, me encuentro que había muchos veteranos de guerra, soldados y suboficiales y algunos oficiales, y bueno, cuando se enteraban que yo estaba escribiendo, me dicen, no, pero también haga para nosotros los santiagueños. Y bueno, empecé a indagar, a ver y demás, y dije, no, la verdad que se merece hacer un libro de todo lo que hicimos los santiagueños. ¿Y qué estará pensando tu auditorio? Estará pensando, ¿qué han hecho los santiagueños? ¿Andar una siesta? Pero no, realmente los santiagueños estuvimos en todos los lugares de combate, ¿no? En las Islas Georgias, en las Islas Borbón, en Darwin, en San Carlos, en Puerto Argentino, y tuvimos todos los grados, es decir, desde el mayor escalón de la Fuerza Aérea, el comandante de la Fuerza Aérea era el brigadier general Lamidoso, santiagueño, que hace mención también de la guerra, ¿no? Era en el libro. Y tuvimos suboficiales, oficiales, soldados, o sea, todos los grados, habido y por haber, eran santiagueños. Entonces, bueno, tengo el relato de mucha gente, también había gente en el General Belgrano, eso también es muy duro, leer esa parte del libro, porque ahí cuentan de hechos muy duros, porque ese barco se hundió en menos de una hora, hicieron peripecias algunos para salvarse, y hay cosas importantes en ese libro, como por ejemplo que en ese barco trabajaban 2 civiles, y resulta que era un soldado que era ayudante del cantinero, y el cantinero se fue de retiro,
y se cerró la cantina del General Belgrano. Y el General Belgrano era un barco tan grande que normalmente llevaba una tripulación de aproximadamente 1000 personas. Sí. Entonces normalmente cuando salen a alta mar, siempre alguien quiere comprar una hoja de afeitar, quiere tomar una Coca-Cola, quiere comprarse una galletita, algo de cigarrillo, y bueno, tiene que ir a lo que nosotros le llamamos cantina, que es una despensa. Sí, sí. Y bueno, estaba cerrada, y cuando le sale la baja de este soldado, el comandante del barco le dice, venga, no quiere quedarse usted como cantinero, pero civil. Bueno, sí, listo, se quedó el santiagueño, por supuesto ya no con uniforme, sino vestido de civil, y al año siguiente el hermano estaba haciendo el servicio militar en el ejército, le sale la baja, lo va a visitar a saludarlo para decir, bueno, mira, yo me vuelvo a Santiago, y le dice, ¿no quieres quedarte a trabajar conmigo acá? Sí, bueno, listo, se quedaron los dos santiagueños. Y cuando comienza la guerra, el barco General Belgrano estaba en puerto todavía, lo mandan a llamar al comandante, le dicen, vengan para acá los dos. Ustedes preparen las cosas, entreguen y se van y se bajan, porque nosotros nos vamos a la guerra y ustedes no tienen obligación de estar en la guerra. Ustedes son civiles. Entonces ahí los dos santiagueños le dicen, no, discúlpeme, señor comandante, nosotros no nos vamos. Nosotros nos quedamos acá en el barco, pero ojo, vamos a la guerra, no vamos a cualquier cosa. El barco puede ser hundido. Si se hunde el barco, nosotros nos hundiremos con el barco, pero nosotros nos vamos con ustedes. Y así fue, se fueron. Desgraciadamente, cuando fue bombardeado, uno de ellos pudo llegar a la cubierta y al ver que su hermano no estaba, lo bajó para buscarlo y ahí, desgraciadamente, se van cerrando las compuertas a medida que va avanzando el agua y quedaron adentro los dos. O sea, perdieron la vida los dos, eran de acá del campo, de Villa Robles, de una localidad de Santiago del Estero. Y bueno, estas son varias historias así interesantes, llamémosle así, de lo que se cuenta en el libro. El libro se llama Santiagueños en Malvinas, que lo pueden googlear y lo pueden leer, lo pueden bajar, lo pueden imprimir, es totalmente gratis, porque la idea no es a ganar plata, sino que la gente sepa lo que hicimos en la guerra. Sí, ¿no? sí. Sobre todo los santiagueños, 2001 de siesta. Claro, exactamente. Hugo, yo quiero agradecerle muchísimo por estas 2 tardes que nos ha prestado su tiempo para contarnos esta historia tan rica, tan clara, tan precisa de sus vivencias en Malvinas. Bueno, Fernando, realmente para mí ha sido un honor que me hayas invitado a participar de tu programa, y para nosotros los veteranos de guerra es muy importante llevar a la comunidad los hechos de guerra, de cómo ha sido el comportamiento de la gente. Seguramente muchos de los que están escuchando estarán asombrados de lo que conté yo, sobre todo de cómo han sido los ingleses y demás, ¿no? Pero esa es la verdad. Nosotros queremos llevar la verdad y que sepan, sobre todo, que hemos cumplido con la patria. Mal, bien, pero hemos cumplido con honor, con valor, porque así lo dicen justamente nuestros enemigos, los ingleses. Así es, sin lugar a ningún tipo de dudas. Teniente Coronel retirado Hugo Quiroga, del Arma de Ingenieros. Le mando un abrazo grande. Otro para vos, Fernando, y muchos saludos para la gente que nos está escuchando.